En el corazón de Madrid. En un restaurante de lujo en la Gran Vía. Javier López. Un millonario de 35 años conocido por su imperio inmobiliario. Soltó una risa cruel que resonó en el salón. Mira a este maricón sirviendo mesas como si fuera normal. Espetó en voz alta, señalando a Mateo Ruiz. El camarero de 25 años que acababa de derramar accidentalmente una gota de vino en su traje impecable. Lo que Javier no imaginaba era que esa burla no solo humillaría a Mateo, sino que desataría una cadena de eventos que desmantelaría su vida perfecta, obligándolo a confrontar secretos enterrados en su propio corazón. Mateo se quedó paralizado, con la bandeja temblando en sus manos. El restaurante, lleno de comensales adinerados, se llenó de murmullos. Algunos rieron por cortesía. Otros miraron con incomodidad. Javier, con su cabello oscuro perfectamente peinado y su traje a medida, se reclinó en su silla, satisfecho con su dominio. Había venido a celebrar un nuevo contrato millonario con sus socios. Y este incidente le parecía una anécdota divertida para contar. Pero Mateo, con sus ojos marrones llenos de vergüenza, sintió un nudo en la garganta. No era la primera vez que enfrentaba prejuicios. Pero esta vez dolía más porque provenía de alguien que, sin saberlo, representaba todo lo que él admiraba y temía: poder, éxito y una masculinidad intocable. Sin decir una palabra, Mateo se disculpó en voz baja y se retiró a la cocina, donde sus compañeros lo miraron con lástima. Ignóralo, chico, dijo el chef, un hombre mayor con acento andaluz. Esos ricos piensan que pueden pisotear a cualquiera. Pero Mateo no podía ignorarlo. Esa noche, al llegar a su pequeño apartamento en Lavapiés, un barrio multicultural y vibrante, se sentó en el sofá desgastado y lloró en silencio. Había crecido en una familia conservadora en Sevilla, donde su orientación sexual era un secreto guardado bajo llave. Sus padres, devotos católicos, lo habían enviado a Madrid para hacerse hombre trabajando, sin sospechar que aquí, en la ciudad liberal, Mateo había encontrado la libertad para ser él mismo, aunque aún luchaba con la culpa interna. Al día siguiente, Javier despertó en su ático en Salamanca, con vistas al retiro, sintiéndose invencible. Su teléfono sonaba con felicitaciones por el negocio cerrado. Pero algo lo inquietaba: la imagen del camarero no se borraba de su mente. ¿Por qué había sido tan cruel? Javier siempre había sido así. Educado en una familia de élite donde la debilidad era inaceptable. Su padre, un empresario estricto, le había enseñado que los hombres verdaderos no muestran vulnerabilidad, y mucho menos toleran desviaciones. Javier había reprimido cualquier duda sobre su propia identidad desde la adolescencia, enfocándose en acumular riqueza y mujeres como trofeos. Pero esa burla había sido excesiva, incluso para él. Decidió ignorarlo y se sumergió en su rutina: reuniones, gimnasio, cenas con inversores. Mateo, por su parte, no podía dejarlo pasar. En su descanso, buscó en internet el nombre de Javier López. Descubrió artículos sobre su éxito, su vida lujosa, pero también rumores de un temperamento volátil. Es un hipócrita, pensó Mateo, recordando cómo Javier lo había mirado con una mezcla de desprecio y algo más. Quizás curiosidad. Esa noche, en un bar gay de Chueca, Mateo confió en su amigo Pablo,
Un activista LGBT de 28 años. Deberías confrontarlo, sugirió Pablo. Estos tipos necesitan una lección. Mateo dudó, no era confrontacional. Pero la humillación ardía en su pecho. Al final, decidió escribir una carta anónima, enviándola a la oficina de Javier. En ella, describía el impacto de sus palabras. No solo en él, sino en toda una comunidad marginada. Tus risas refuerzan cadenas que nos atan. Escribió, firmando como un camarero invisible. Javier recibió la carta días después, en medio de una junta directiva. La leyó en privado. Y por primera vez en años, sintió un pinchazo de remordimiento. ¿Quién era este tipo para juzgarlo? Pero las palabras resonaron, cadenas. ¿Invisibilidad? Recordó su propia juventud, cuando en la universidad había sentido atracción por un compañero. Pero lo había enterrado bajo capas de negación. ¿Tonterías?, murmuró, arrugando la carta. Sin embargo, no la tiró. Esa noche, en su ático solitario, Javier bebió solo, cuestionando por qué esa burla lo perseguía. Su novia, una modelo superficial, lo llamó. Pero él la ignoró. Algo se estaba agitando en su interior. Un conflicto que amenazaba con romper su fachada. Mientras tanto, Mateo enfrentaba presiones familiares. Su madre lo llamó desde Sevilla, insistiendo en que volviera para Navidad. Encuentra una novia decente. Hijo, dijo ella, ignorante de su verdad. Mateo colgó, angustiado. ¿Cómo decirle que era gay? La sociedad española había avanzado con el matrimonio igualitario desde 2005. Pero en familias tradicionales, el estigma persistía. En el trabajo, evitó mirar a los clientes ricos, temiendo otra humillación. Pero el destino intervino. Javier regresó al restaurante una semana después. Solo esta vez. Pidió una mesa apartada y, cuando Mateo se acercó, Javier lo miró directamente. Quiero disculparme, dijo en voz baja, sorprendiendo a ambos. Mateo se quedó mudo, el corazón latiéndole fuerte. ¿Era sincero o solo un truco? Javier continuó, tus palabras en la carta me hicieron pensar. Mateo palideció, no esperaba que la carta tuviera efecto. La conversación fue tensa. Javier admitió que su burla provenía de inseguridades propias, aunque no profundizó. Mateo, cauteloso, compartió un poco de su historia, la lucha por aceptarse en una familia que lo rechazaría. Por primera vez, Javier sintió empatía genuina. Al final de la noche, intercambiaron números, prometiendo hablar más. Mateo se fue confundido, atraído por la vulnerabilidad oculta de Javier. Pero en casa, dudó, ¿podía confiar en un hombre que lo había herido? Javier, en su ático, se miró al espejo, cuestionando su vida. Esa disculpa había sido un paso. Pero el camino adelante prometía tormentas. La sociedad madrileña, con su mezcla de progresismo y conservadurismo, observaba en silencio, lista para juzgar. Los encuentros entre Javier y Mateo se volvieron frecuentes, disfrazados de conversaciones casuales en cafés de Malasaña. Javier,
Con su agenda apretada. Cancelaba reuniones para verlo. Algo inusual en su vida controlada. Mateo. Aún herido. Se abría poco a poco, revelando cómo la burla de Javier había revivido traumas de bullying en la escuela. Me hiciste sentir invisible de nuevo. Confesó una tarde soleada, mientras caminaban por el Parque del Retiro. Javier escuchaba, asintiendo, pero internamente luchaba. Admitir su atracción creciente por Mateo significaba derrumbar el imperio de mentiras que había construido. Su familia, especialmente su padre viudo, esperaba que se casara y tuviera herederos para el negocio. Los López no toleramos debilidades. Le había dicho siempre. Una noche, en un bar discreto, Javier besó a Mateo impulsivamente. Fue un beso torpe, lleno de confusión, pero electrizante. Mateo respondió, pero luego se apartó. Esto no es un juego para ti, dijo, con voz temblorosa. Javier, aturdido, admitió, nunca he sentido esto por un hombre. Era verdad, sus relaciones pasadas con mujeres eran superficiales. Máscaras para ocultar su verdadera orientación. Reprimida por miedo al rechazo social. En España, donde la comunidad LGBT florecía en ciudades como Barcelona y Madrid, Javier representaba a esos hombres de élite que vivían en closets dorados, temiendo perder estatus. Mateo, más abierto pero aún vulnerable, lo entendía, pero exigía honestidad. Si vas a estar conmigo, enfrenta tus demonios, le dijo. La relación se profundizó, pero las tensiones crecieron. Javier invitó a Mateo a su ático, donde compartieron cenas y confidencias. Mateo hablaba de su deseo de estudiar arte, postergado por la necesidad de trabajar. Javier, impresionado, ofreció ayuda financiera. Pero Mateo rechazó, no quiero ser tu caridad. Esto generó el primer conflicto, Javier veía el dinero como solución. Mateo como cadena. Mientras, la familia de Mateo presionaba. Su hermana, la única que sabía su secreto, lo visitó desde Sevilla. Mamá sospecha algo, le advirtió. Si sales con un hombre rico, ¿qué dirán? Mateo se angustiaba, amaba a Javier, pero temía el escándalo. En una cena familiar virtual, mintió sobre una novia, sintiendo náuseas por la traición a sí mismo. Javier enfrentaba sus propios demonios. En una gala de negocios, un socio bromeó sobre esos gays en Chueca. Y Javier, por hábito, rió. Pero luego, solo en su coche, se odió por su cobardía. Decidió contarle a su mejor amigo, un abogado conservador. Estoy explorando algo diferente, dijo vagamente. El amigo lo miró horrorizado. Javier, eso arruinaría tu reputación. Piensa en el negocio. Esas palabras avivaron sus miedos. ¿Valía Mateo el riesgo de perder todo? En una discusión acalorada con Mateo, Javier explotó, no entiendes la presión que tengo. Mateo, herido, replicó, tú me humillaste primero. Y ahora yo soy el problema. Se separaron esa noche, con Mateo llorando en el metro, cuestionando si el amor valía tanto dolor.
Días después. Un rumor se filtró, alguien del restaurante había visto a Javier con Mateo. Un tabloide sensacionalista publicó un artículo vago sobre el millonario y su secreto. Javier entró en pánico, negándolo todo en una rueda de prensa. Son mentiras, declaró, traicionando a Mateo sin nombrarlo. Mateo leyó la noticia en su teléfono, sintiéndose traicionado. Me usaste para experimentar y ahora me descartas, pensó. Llamó a Javier. Furioso, cobarde. Javier, arrepentido, suplicó perdón. Pero el daño estaba hecho. Mateo cortó el contacto, sumergiéndose en el trabajo y en sesiones con un terapeuta LGBT, donde exploró su autoestima dañada. Javier, solo en su ático, bebía para olvidar. Pero las noches se llenaban de recuerdos. Su padre lo llamó, hijo. ¿Qué es esta basura en los periódicos? Javier mintió. Pero el conflicto interno lo consumía. La sociedad española, con sus divisiones, amplificaba el drama. En foros online, algunos defendían la diversidad. Otros atacaban a Javier por hipocresía. Mateo recibió mensajes de apoyo de la comunidad gay, fortaleciéndolo. Pablo, su amigo, lo animó a exponer la verdad. Pero Mateo dudó, ¿venganza o justicia? Finalmente, decidió confrontar a Javier en persona. En una reunión tensa en el ático, Mateo exigió, elige, tu fachada o nosotros. Javier, con lágrimas, admitió su amor, pero confesó su miedo al rechazo familiar. Mi padre me desheredaría, dijo. Mateo, empático pero firme, replicó, el amor verdadero requiere sacrificios. Salieron esa noche, no como amantes, sino como aliados en una batalla interna. Pero el alto trago estaba por venir. Javier recibió una invitación a una cena familiar en su mansión en las afueras de Madrid. Allí, su padre anunció planes para su boda con una heredera. Javier palideció, sabiendo que debía decidir. Mateo, ajeno, lidiaba con su propia familia. Su madre llegó inesperadamente a Madrid, exigiendo respuestas sobre los rumores. Dime la verdad, hijo, suplicó. Mateo, con el corazón roto, confesó, soy gay. Mamá. Ella lloró, recordando dogmas religiosos, pero también su amor maternal. Necesito tiempo, dijo, dejando a Mateo en agonía. La confesión de Mateo a su madre desató una tormenta familiar. Desde Sevilla, su padre llamó furioso, eso es una abominación. No vuelvas aquí. Mateo se derrumbó en su apartamento, sintiendo el peso de la tradición católica que aún impregnaba partes de la sociedad española. Su hermana medió, pero el daño era profundo. Has elegido el pecado, le dijo su padre, cortando la llamada. Mateo buscó consuelo en Pablo, quien lo abrazó, la familia verdadera te acepta. Pero el rechazo avivó sus dudas sobre Javier. ¿Podía amar a alguien que aún se escondía? En el trabajo, los compañeros lo apoyaron. ¿Pero los clientes conservadores murmuraban? Recordándole los prejuicios latentes incluso en la progresista Madrid. Javier. Meanwhile,
Enfrentaba su propia crisis en la cena familiar. Su padre. Un hombre de 70 años con bigote gris y voz autoritaria. Lo presionó: cásate con Elena. Asegura el legado. Javier. Recordando a Mateo. Explotó: no la amo. El silencio cayó sobre la mesa. Su padre lo miró con desprecio: ¿qué te pasa? ¿Hijo? ¿Eres uno de esos? Javier no lo negó. Saliendo de la casa en furia. En su coche, llamó a Mateo. Confesando todo. Te elijo a ti, dijo, con voz quebrada. Mateo, aún herido por la traición anterior, aceptó reunirse. En un parque nocturno. Se abrazaron. Pero Mateo advirtió: esto significa salir del closet públicamente. Javier asintió. Aterrorizado pero resuelto. Su relación se fortaleció. Pero las consecuencias se acumularon. Javier perdió un contrato importante cuando un inversor conservador se retiró. Citando rumores inmorales. En una junta. Sus socios lo cuestionaron: ¿esto afectará la imagen de la empresa? Javier defendió su derecho a la privacidad. Pero internamente dudaba. Mateo. Despedido del restaurante por distraer a los clientes. Luchaba financieramente. Javier ofreció ayuda. Y esta vez Mateo aceptó. Mudándose temporalmente al ático. Vivir juntos intensificó sus conflictos. Javier, acostumbrado al lujo, chocaba con la sencillez de Mateo. No necesito tu dinero. Necesito tu coraje, dijo Mateo en una pelea. Javier, frustrado, replicó: estoy arriesgando todo. Un punto de quiebre llegó cuando un paparazzi los fotografió besándose en la calle. La foto se viralizó, desatando un escándalo. Tabloides titularon: el millonario sale del armario. Javier recibió amenazas anónimas, recordándole los resabios homofóbicos en España. Su padre lo desheredó públicamente en una entrevista: no es mi hijo. Javier se hundió en depresión, cuestionando su decisión. ¿Valió la pena?, le preguntó a Mateo. Quien lo consoló: la libertad siempre duele al principio. Mateo enfrentó su propio backlash: amigos de infancia lo bloquearon en redes. Y su madre, aunque intentaba reconciliarse, luchaba con su fe. En una terapia conjunta, exploraron matices éticos: ¿era justo forzar a Javier a salir? ¿Mateo había manipulado la situación por venganza? La tensión culminó en un evento público. Javier fue invitado a un foro sobre diversidad en empresas. En Barcelona. Dudó. Pero Mateo lo animó: es tu oportunidad de redimirte. En el escenario, Javier habló por primera vez: humillé a un hombre por mi propia cobardía. Hoy, acepto quien soy, gay y enamorado. El público aplaudió. Pero no todos, algunos abuchearon. Mateo, en la audiencia, sintió orgullo. Pero también miedo por las repercusiones. De regreso en Madrid, recibieron apoyo de la comunidad LGBT, con Pablo organizando una reunión. Pero la traición vino de adentro: un ex socio de Javier filtró documentos falsos acusándolo de fraude para desacreditarlo. Javier entró en pánico: esto es por nosotros. Mateo, firme, dijo: lucharemos juntos. La investigación policial exoneró a Javier. Pero el daño a su reputación fue severo.
Perdió la mitad de su fortuna en demandas. Mateo. Para ayudar. Encontró un trabajo en una galería de arte. Persiguiendo su sueño. Su madre lo visitó. Reconciliándose parcialmente, te amo. Pero rezo por ti. Javier. Humillado financieramente. Vendió propiedades. Aprendiendo humildad. En una noche de reflexión. Admitió a Mateo, tu humillación me salvó. Pero las dudas persistían, ¿había Javier cambiado realmente? ¿O era solo supervivencia? Con la fortuna mermada. Javier y Mateo se mudaron a un apartamento modesto en Chamberí. Un barrio equilibrado entre lujo y realidad. Javier. Ahora trabajando como consultor independiente. Enfrentaba el estigma en círculos empresariales. Eres valiente. Le decían algunos. Pero otros lo evitaban. Mateo florecía en la galería. Exponiendo sus dibujos que capturaban luchas LGBT. Su relación. Probada por el fuego. Se profundizaba en intimidad emocional. Pero las sombras del pasado acechaban. Javier soñaba con su padre. Sintiendo culpa por romper el legado familiar. En una carta no enviada. Escribió, papá. Ser yo mismo no es traición. Mateo. Meanwhile. Recibía llamadas de su familia. Donde el perdón era condicional, vuelve solo. Sin él. Un conflicto final surgió cuando Javier recibió una oferta de reconciliación de su padre, regresa al negocio. Pero solo. Era una tentación, recuperar el poder perdido. Javier lo debatió con Mateo, podría ayudarnos financieramente. Mateo. Herido. Vio ecos de la traición inicial, ¿me abandonarías de nuevo? La discusión escaló. Con Javier defendiendo, es por nosotros. Mateo. Llorando. Replicó, el amor no es transaccional. Javier eligió quedarse. Quemando puentes con su padre definitivamente. Pero el costo fue alto, aislamiento emocional. En terapia. Exploraron matices morales, ¿era egoísta priorizar el amor sobre la familia? ¿Mateo exigía demasiado? La sociedad observaba su historia. Convertida en símbolo. Un documental sobre ellos se estrenó. Destacando luchas contra homofobia interna y externa. Javier habló en él, mi burla fue un espejo de mi odio propio. Mateo agregó, el perdón requiere acción. No palabras. El documental generó debates, algunos los alababan como héroes. Otros los criticaban por destruir tradiciones. Mateo enfrentó acoso online. Fortaleciendo su resolución. Javier. Para redimirse. Fundó una fundación para jóvenes LGBT rechazados por familias. Donando lo que le quedaba. Mateo se unió. Convirtiéndolo en su causa compartida. En una tarde soleada en el templo de Devot. Javier propuso matrimonio, casémonos. Para mostrar que el amor vence. Mateo aceptó. Pero con reservas, solo si somos honestos siempre. La boda. Discreta en un ayuntamiento de Madrid. Fue un triunfo sobre adversidades. Familiares ausentes dolieron. Pero amigos como Pablo llenaron el vacío. Sin embargo, la felicidad era frágil. Javier perdió un último aliado empresarial. Y Mateo lidió con depresión por el rechazo parental. En noches de insomnio. Se preguntaban si sus elecciones eran correctas. Años después. Su historia inspiraba a otros. Javier.
Ahora de 40. Reflexionaba en un libro, la humillación que infligí me humilló a mí. Mateo. Exitoso artista. Pintaba retratos de parejas diversas. Pero el final no era fairy-tale, era real. Con cicatrices. ¿Fue correcto que Javier sacrificara su herencia por amor? ¿O debió priorizar la reconciliación familiar?